Y la pregunta es si en el fondo la filosofía no es un medicamento. Se trata de vivir en la sociedad donde vivimos, pero que el entorno nos haga menos daño. El ego es una debilidad. Uno se siente dolido cuando alguien te trata mal, pero la pregunta es, ¿qué me dolió del maltrato? A lo mejor fue mi ego. Esta semana en La Fórmula hablamos con Daniel López Rossetti, reconocido médico, sobre los 5 principios del estoicismo para mejorar nuestra vida. ¿Tuve yo ataques de ira? Sí. ¿Voy a volver a tener? Sí. ¿Tengo menos que antes? Sí. Cuando identifiqué al diagnóstico, me doy media vuelta y me voy. A los 10 metros, la ira hizo así. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hubiera hecho de modo diferente? La palabra es un abstracto. Hasta que la entendés, pasa a ser real. Miedo, culpa. ¿Qué me pasa? Tengo vergüenza. No te tiene que salir bien. Te tiene que salir regular. Y si te sale regular, te cambia la vida. La gente dice, uy, qué lástima que no lo aprendí antes. Bueno, pero hoy lo que tengo es el día de hoy. La vida comienza todas las mañanas. No importa lo de hoy, mañana empezás de vuelta. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Tenía muchas ganas. Bueno, si te parece, arrancamos. Dale. Dani, bienvenido. Es un placer tenerte acá. Tenía muchas ganas de charlar con vos. Me encantaría si llevamos esta entrevista a quizás no lo más usual que en lo que hablas en, no sé, si vas a entrevistas o podcasts o lo que sea, que no es tanto medicina, sino un poco más lo que hablas de filosofía, que me interesa mucho porque tiene mucho que ver con el bienestar, con entender qué es la felicidad, qué es el sufrimiento. Y leí en tu libro unas claves del estoicismo que me parecen fantásticas, así que me encantaría empezar por ahí, si te parece. Ya que me parece, gracias por la invitación, Mili. Y la pregunta es si en el fondo la filosofía no es un medicamento. Y ahí es como que se enlaza, porque hay Occidente y Oriente, pero de donde venimos nosotros, de la cultura griega, aparece una mezcla entre filosofía y medicina. Hipócrates, que nace en la isla griega de Kos, era también un filósofo. En ese momento, la mitología y la ciencia estaban mezcladas en un mismo vaso. De hecho, no existía la palabra ciencia. Y los filósofos eran médicos y los médicos eran filósofos. Y en nuestro hospital, el Hospital de San Isidro, que tenemos el primer servicio público de medicina del estrés del país, tenemos 3 áreas de trabajo con los pacientes. Una que es un área estrictamente médica, que tiene cuestiones biológicas, mediciones, psicobiológicas, medicación si hace falta, un área psicológica que tiene que ver con la ciencia cognitiva, pero lo que para mí es la frontera final que vos me das oportunidad de hablar, que es la filosofía de vida, porque es la frontera final con la cual vos encarás el bienestar y es la base de una área de la medicina que es la psico-neuro-inmunoendocrinología. Son 4 pelotitas de ping-pong, una al lado de la otra: psico, mente; psico, neuro, sistema nervioso; psico, neuro, inmuno, sistema inmunológico; psico, neuro, inmuno, endocrinología. ¿Qué quiere decir? Que si una pelotita del pensamiento se mueve, se va a mover lo neurológico, lo inmunológico y lo hormonal. Y si se mueve lo hormonal, también se va a mover lo psicológico, porque las hormonas son conductas. Es toda una unidad. La palabra unidad cuerpo-mente, que es un concepto filosófico, hoy es una afirmación científica. Y la frontera final para vivir bien el día de hoy no es un comprimido, no es el gamma-aminobutírico, no es un ansiolítico, no es una benzodiazepina. Es la formulación de la palabra abstracta cuando uno encuentra en la mente una representación filosófica y que uno pase esa filosofía no a una cuestión compleja para aprender a leer La República de Platón, sino simplemente filosofía de vida. Así que mi mamá tenía filosofía de vida, espontáneamente, y vivía mejor. ¿A qué te referís cuando me decís que tenía filosofía de vida? Por todo lo que recuerdo de ella, de hecho se le murió un hijo y todo el manejo que hizo fue excelente. Abordaba todos los problemas de la vida con una inteligencia emocional y una simpleza y una riqueza filosófica que a mí siempre me impactó. Cuando fueron pasando los años, pude empezar a estudiar un poco de filosofía y lo que ella tenía naturalmente yo lo tuve que aprender. Y lo estoy aprendiendo todos los días y lo ejercito porque me hace bien. Es una oportunidad que se hable de filosofía si considero médicamente que la filosofía es la frontera final para pasar el día mejor. Me interesa esto mucho que decís que
creo que a veces hay una concepción de la filosofía como que son grandes ideas Existenciales o algo raro, sí. difíciles y que tal vez no tienen, como no están tan aterrizadas al día a día. Y sin embargo, creo que la sorpresa que me llevé leyendo tu libro, escuchando tus conferencias, fue que al revés, son muy terrenales y las podemos aplicar todos los días. Lo primero que te quería preguntar es, vos definís lo que no es la felicidad, que me sorprendió mucho que no es ni un momento de éxtasis, ni un momento de euforia, ni un momento de excitación. Otra creencia errada que tenía es que la felicidad se definía por eso. ¿Cómo definirías vos la felicidad? Yo diría que la felicidad, si le pregunto a un auditorio, lo he hecho, auditorios de 4.000 personas, levante la mano el que es feliz o que ha tenido momentos de felicidad. No son muchos los que lo levantan. Pero si digo, bueno, los que experimentaron momentos de paz, serenidad y calma y quieren seguir sintiéndolo, ahí levantan la mano todos. No es una expresión de euforia la felicidad. Es eso, paz, serenidad y calma. Y ahí uno construye la vida. Goethe dice una frase, es más feliz, príncipe o campesino, quien encuentra paz en su hogar. Una buena frase, una buena frase. ¿Y el hogar qué es? Es tu carpa chica. Y eso no tiene precio. Estar en paz cuando uno se relaja, cuando estás con amigos, cuando, sobre todo en la ciudad, en el momento que vivimos hoy en la Argentina y en el mundo, buscar paz, serenidad y calma, y el hecho es que es posible hacerlo. Y la herramienta no es un fármaco que se vende en farmacias, la herramienta es la filosofía. ¿Crees que estamos mucho más enfocados en buscar esa euforia, esa excitación, ese placer instantáneo que en encontrar? ¿Por qué tenemos puesto el foco? Si al final lo que nos trae bienestar es esto que me decís, la serenidad, la calma y todo, ¿por qué nos guiamos buscando otras cosas? Porque lo hacen todos. Y estamos inmersos en esa masa. La filosofía es una herramienta extraordinaria. Y vos dijiste en algún momento, la filosofía simple, terrenal. Si uno viajase ahora a una plaza en Grecia, al ágora, al mercado en Atenas, vería filósofos hablando y no hablarían difícil. Si hubiesen hablado difícil, la gente nunca los hubiese escuchado. Imaginemos, muy probablemente, si Platón estuviese acá en la esquina, lo escucharían pocos porque no es fácil entenderlo. Pero después había un montón de otros filósofos donde la gente estaría alrededor escuchándolos, porque lo que daban eran herramientas para vivir mejor. Los presocráticos les interesaba el origen, el cosmos, para alejarse del mito. Sócrates le interesó el hombre, y ahí cambió la historia. Y después viene Zenón de Sitio, que para mí es un cambio extraordinario. Zenón de Sitio nace en Sitio, lo que hoy es Chipre, tiene una historia muy linda, le diría a tus seguidores y oyentes que lo busquen, porque es una historia muy linda, pero lo cierto es que llega a Atenas, pasa por distintas escuelas filosóficas hasta que imparte su propia enseñanza en un edificio de base rectangular con columnas jónicas y dóricas que se llamaba la Estoa Pintada, pintada porque tenía pinturas de artistas de la época, y como se llamaba la Estoa Pintada, que algunos restos todavía existen, ahí nace su escuela que se llama estoicismo. Y él sí ya lo que hace Zenón de Sitio es brindar herramientas para vivir mejor. ¿Por qué? Porque lo iban a escuchar mujeres a las que se les murió el hijo por una enfermedad infecciosa, por una guerra, por un accidente y una infección consecuente, por un problema con el Estado, por lo que fuera. Entonces la filosofía, de hecho, las herramientas filosóficas, que no son muchas y son, creo que bastante fáciles de incorporar, por lo menos en alguna medida, son muy útiles para vivir mejor. Siempre quiero partir de una base, filosofía en general y estoicismo en particular. Pero lo que digo es, no sé feliz espontáneamente y feliz paz, serenidad, calma, sin un abordaje filosófico de la vida. O sea que no es... Uno tiene que trabajar para esa felicidad, no es algo que automáticamente fuera a suceder, sino que es un trabajo continuo y algo a lo que uno le tiene que poner atención y esfuerzo, ser feliz. Sí, no es gratis, no sé feliz espontáneamente. Yo recomiendo a tus seguidores que busquen Desiderata,
que lo googleen, hay algunas versiones muy buenas. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puede haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, social. Buenas relaciones con todas las personas, incluso el tonto o el ignorante, pues ellos también tienen su propia historia. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea, y sigue, sigue, sigue. Y las últimas dos renglones, las últimas dos frases tienen que ver con lo que preguntas, Mili. Lo que demuestra que no es una utopía desiderata, dice: ten cuidado, punto. Esfuérzate en ser feliz. No se es feliz espontáneamente, le tenés que poner pila. A mí me cuesta ser feliz, es decir, tener paz, serenidad y calma. Y pasé por problemas muy difíciles, por encima del promedio general probablemente, o por lo menos así lo vivencio yo, y a mí el abordaje filosófico me ayuda a diario. De las prácticas que ahora ya nos vamos a meter, pero si me tuvieras que decir una que a vos particularmente te ayuda a anclarte, que la usás diariamente. Hay varias que son herramientas de todos los días, pero lo lindo es que cuando uno conoce esas herramientas, conoces el filo hilo que une esas herramientas y te cambia la cabeza. Tu abordaje de la vida es distinto. No es muy fácil transmitir rápidamente algunas cosas que el abordaje filosófico te da en la vida, pero me puedo animar en este momento a decir algo que puede ser disruptivo. Y mi intención es que en esta comunicación que tenemos pueda resultar incluso desagradable o chocante, pero que tiene explicación después de un recorrido estoico. Yo ya estoy muerto. Marco Aurelio dijo: piensa, siente y actúa como si fueras a morir hoy mismo. Y los médicos sabemos que esas cosas pasan. Porque si yo digo que es muy fuerte, que ya estoy muerto, dicen: ¿cómo que estoy muerto? Bueno, es la mejor forma de festejar la vida. Porque si yo asumo que ya estoy muerto, o que me puede pasar ahora, yo festejo enormemente que siga esta conversación. Y hay algo que creo que también, no sé si es una de las herramientas, pero tienen algo como de mirar todo por arriba, ¿no? Y siento que también está muy conectado con el ver el punto diminuto que somos en el mundo y sobrevolar un poco las situaciones a veces que parece que nos desbordan del día a día. Sí, y eso que decís, que lo diminuto que somos en el mundo, a mí me gusta, y lo subo en mis redes, en Instagram, etcétera, hago recetas. Recetas que parecen de medicina, pero son de medicina, pero no son fármacos. Es una receta médica, un recetario, aparte del nombre del médico, arriba, matrícula, dice RP. RP y una rayita, y el médico pone tal antibiótico cada 8 horas, etcétera, lo que fuera. RP viene del latín, recipe, su prescripción, tómese, indíquese. Y pongo cosas que no se compran en farmacias, pero que sé que biológicamente y psicobiológicamente son buenas. Y una que receto para el ego son 3 cosas. Me tengo que acordar porque es una receta viejita, pero receto 3 cosas. Un telescopio, un reloj y una bacteria. ¿Por qué un telescopio? Pues me hiciste acordar vos, cuando dijiste, mirás todo y lo chiquito que sos. ¿Por qué receto un telescopio? Para que la gente, alguien mire un telescopio, a través de un telescopio, el universo. Y se dé cuenta, si vos mirás el universo y estás así en el telescopio, te sentís nada. Un reloj, y me imagino los de péndulo. Y darse cuenta que uno no puede hacer que se detenga el tiempo. Con todo lo que no podés detener el paso del tiempo. Y una bacteria, para ponerla entre el pulgar y el índice y apretarla con la mayor fuerza posible, con toda tu fuerza, y no la vas a poder matar, porque es tan chiquita que se mete entre los pliegues de la piel. Pero si ella entra a tu sangre, te puede matar. Entonces eso es como que te da un impacto de humildad y te aleja del ego. Desde el punto de vista formal, el ego es el yo freudiano. Y el yo es la identidad de uno mismo. Es decir, yo soy yo porque me identifico como tal y con mis límites respecto al entorno. De hecho, eso tiene que ver con la teoría de la mente, cuando un chiquito a los 3 años empieza a darse cuenta que es distinto a los demás. Y que puede mentir, que puede engañar y que puede ser engañado porque el otro es un otro. Y eso es formalmente también el ego. Pero hay otra dimensión del ego, que es la máscara que todos en alguna medida nos hacemos para mostrarnos al entorno de un modo en el cual en realidad no somos. Y ese ego como máscara es frágil. Por eso el ego puede lastimar.
si vos fomentás, no digo que te vas a sacar el ego, pero si en esta dimensión de comprensión de qué sería el ego, más allá del yo freudiano, el ego es una debilidad. El ego es una debilidad. Uno se siente dolido cuando alguien te trata mal, pero la pregunta es, ¿qué me dolió del maltrato? A lo mejor fue mi ego. Cuando empezás a manejar eso, y el estoicismo ayuda, la mayoría de las cosas no te molestan. No digo todas. Aparte, no tenés que ser un filósofo estoico para vivir bien. Con poquito menos, una persona que tiene un exceso de peso importante, digamos 20 kilos, está en riesgo biológico por un montón de cosas. Yo no digo que baje 20, pero baja 5 y se siente mejor. Sí. Yo no digo que seas un filósofo estoico, sé un poquitito y ya te cambia la cabeza. Sí, hay veces que creo que uno ve las cosas como tan lejanas, o esto de, bueno, la filosofía es todo un mundo, y hay veces es cierto, es como simplemente agarrar lo que te sirve a vos, usar 2 o 3 herramientas y con eso modificás muchas cosas. Y me hizo pensar lo del ego, que el otro día te escuchaba en una conferencia que decías, hasta el más poderoso, el empresario con más poder, con 24 horas de 39 de fiebre, le cambia la realidad por completo, y es verdad, es cierto que uno vive como en una fantasía de creyendo que somos mucho más grandes de lo que realmente somos. Si querés, nos metemos directo en las 5 claves. Donde quieras. Perfecto. Si querés, empezamos con la dicotomía del control. Y esa es fundacional. La dicotomía del control es fundacional. Porque, y no es utópica, todas las herramientas filosóficas son aplicables. Lo primero que uno tiene que hacer, esto lo damos como charlas formales en el programa de manejo del estrés del Hospital de San Isidro. Son herramientas útiles realmente, aunque uno no las sepa manejar muy bien. No vas a ser Zenón de Sitio de un día al otro, ni vas a ser el Dalai Lama. Se trata de vivir en la sociedad donde vivimos, pero que el entorno nos haga menos daño. La dicotomía del control es extraordinario porque dicotomía es cuando algo está separado en dos, dicotómico. Y control es tener poder sobre algo. Dicotomía del control es entender mentalmente que hay cosas que yo controlo y cosas que no controlo. Entonces yo puedo tomar una hoja y escribir de un lado, y propongo que quienes nos escuchen lo hagan, qué es lo que yo controlo y qué es lo que yo no controlo. Y que empiecen por escribir lo que no controlan. Y yo te voy a dar algunas ideas para los que nos estén escuchando. Escriba o le pregunto, ¿usted controla el paso del tiempo? No. Bueno, ponga, no controlo el paso del tiempo. ¿Usted controla el clima? No, no controlo el clima. ¿Usted controla el pensamiento de los demás? No, mira, no controlo el pensamiento de los demás. ¿Usted controla la reacción de los demás? No, mira vos, no controlo la verdad que no controlo la reacción de los demás. ¿Usted controla la opinión de los demás? No, la verdad que pueden pensar de mí lo que está fuera de mí, es otra persona. No controlo. ¿Usted controla la decisión de los políticos? Uy, pucha, ¿cómo? No. Ahora que me pongo a pensar, no controlo. Yo me levanto ni acá ni en ninguna parte. No controlo la decisión del político. No la controlo. Entonces, es interesante. Y pone todo lo que no controlas. No controlo nada. Bueno, ahora del otro lado ponga, ¿qué sí controlás vos? ¿Vos controlás tu pensamiento? Sí. ¿Controlás tu juicio? Sí. ¿Controlás, sos responsable de tus acciones? Sí. Yo te había dicho que no controlás al político. Y la dicotomía del control viene de donde nació la democracia, de Atenas. Yo no controlo al político, pero sí tengo un voto. Sí controlo mi voto. En la dicotomía del control, vos cuando los que nos estén escuchando, tomen una hojita y pónganlo y después pásenlo a su cotidiano. Creo que eso sirve mucho para tomar acción sobre las cosas que uno sí controla, porque a veces creo que nos vivimos quejando de la gran mayoría de las cosas que nombraste, el clima, el gobierno, esto y lo otro,
y tal vez cambiar el foco es empezar a enfocarse en lo que uno sí puede cambiar. Pero también es cierto que me pasa y pienso que muchas de las cosas que no controlamos tienen influencia o implicancias en nuestra vida personal. Entonces, ¿cómo hago para entender realmente que no las puedo controlar y que no me afecten? La respuesta es: tenés razón. Hay muchas cosas que no controlamos y nos dañan. Por eso, lo que estoy diciendo no es perfecto. Es una herramienta más. Te voy a dar un ejemplo cotidiano que lo doy cuando nos toca dicotomía de control en los talleres de manejo del estrés en el hospital. Y esto me pasó a mí, y te pasó a vos seguro, y a todos los que nos escuchen les pasó. Yo iba con el auto, y de golpe, yo no me di cuenta, el de al lado me tocó bocina con mucha violencia, me asusté, miro, y estaba gesticulando y se estaba acordando de mi tatarabuela. Era obvio que yo había hecho alguna macana. Yo no me di cuenta. Por suerte nadie chocó y yo seguí así. Pero yo apliqué la dicotomía del control. Yo no controlo su emoción, controlo la mía. Después de ver esa situación, para mí mismo dije qué macana me habré mandado y seguí manejando igual. Al instante volvió a tocar bocina mucho, insistentemente, y yo con una muy corta mirada para ver qué pasaba, estaba en la misma tesitura. Hasta que llegó una esquina donde yo tenía que doblar, y doblé tranquilo y me alejé. Y cuando él se alejaba, que seguía derecho, estaba tocando bocina. Yo ahí apliqué la dicotomía del control. Yo no podía controlar su reacción, podía controlar la mía. ¿Y sabes qué? No sufrí nada. Y me quedé muy contento que no chocamos, que si me mandé una macana no lastimé a nadie. O sea... Sí, cambiaste la percepción de lo que podría haber sido... Eso. En cambio, sin dicotomía del control, yo me trago ese anzuelo y me lo clavé acá. O sea, usaste dicotomía del control y también usaste gratitud. También gratitud. Porque vos notaste eso cuando dije que suerte que no choqué. Sí. Ya se hubiese lastimado a alguien. ¿Y quién la pasó mejor? ¿Y quién la pasó peor? Él la pasó peor. ¿Por qué? Porque manejó mal la ira. ¿Y vos crees que él tiene o tenía un odio específico contra mí? La respuesta es no, si no me conocía. Pero la sociedad está así. Y cuando aparece la oportunidad, las personas con un bajo umbral de excitación, un bajo umbral hacia la ira, porque la ira es la expresión máxima del enojo. El hecho de ira no es un evento tan frecuente, pero el enojo sí. Y la gente está enojada. Entonces, cuando aparece la oportunidad, canaliza todo su enojo sobre alguien que no conoce. Hay otra de las premisas que es el control de la ira, ¿no? El control de la ira tiene que ver también con el manejo del estoicismo. Séneca tiene una frase que es extraordinaria. Y incluso escribió, a manera de diálogo, un libro para su hermano, que es el manejo de la ira. Y tiene algunas frases fuera de serie. Por ejemplo, dice, ¿qué es la locura? Cuando alguien dice que alguien está loco, es que no está en sus cabales. La locura se llama técnicamente psicosis. Es la persona que no está orientada en tiempo y espacio. Cuando uno tiene ira, la razón no existe. La emocionalidad extrema hacia la agresión es extrema. ¿Cómo la definió Séneca? Que era un senador romano, de los más importantes, que fue un filósofo estoico. Y la definió como locura transitoria. Yo no tengo mejor definición de ira que locura transitoria. Y son nada más que 2 palabras. Y aparte es muy loco como uno tiene ciertas características, una personalidad, y en un ataque de ira te transformás en otra persona por completo. O sea, no me reconoces. Sos otro. Y vos no te reconoces a vos e inexorablemente te arrepentís. 100%. Inexorablemente. Pero no se quedó ahí solito. En un momento dice Séneca, y vas a ver que te identificás. Todos. La ira, un ácido que hace más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa sobre la que se la vierte. Yo tengo ira y me hace más daño a mí. O sea que es mal negocio la ira. Sí. Bueno, como la envidia, como los celos. Al de enfrente no le hacen nada. Uno se envenena a uno mismo. Exactamente. Es una vivencia interna negativa, autodestructiva. Ahora que yo soy el Dalai Lama, no. También tengo enojos, pero tengo menos que antes. Situémonos, por ejemplo, en una situación donde te agarra un ataque de ira.
¿qué es lo primero que haces para lograr calmarte? Lo primero que hay que hacer, el primer tratamiento para el ataque de ira, que es muy importante, el primer tratamiento para el ataque de ira es que no escale el enojo. Es decir, por ejemplo, yo hoy, cuando vine para esta charla con vos, estoy totalmente tranquilo. Aparte contento, tenía ganas de venir. Estoy totalmente... Es muy difícil que yo tenga un ataque de ira al salir de acá. Muy difícil, porque estoy muy tranquilo. El primer tratamiento para la ira es no llegar a ella. Es decir, el primer tratamiento para el infarto agudo de miocardio es hacer lo suficiente para intentar no llegar. ¿Tuve yo ataques de ira? Sí. ¿Voy a volver a tener? Sí. ¿Tengo menos que antes? Sí. ¿Eso es bueno? Sí. Pero el primer tratamiento es que no escale el enojo. Con lo cual, cuando yo veo que estoy enojado, tengo que empezar a aplicar herramientas para desenojarme. Porque es natural estar enojado. Las emociones básicas no pueden dejar de existir. La ira existe por naturaleza y convive con nosotros. El tema es regularla adecuadamente. Y lo que hay que hacer es regular el enojo, porque el constructo psicobiológico es un continuo que va desde el disgusto, desde la desaprensión, hasta un enojo cada vez más importante, llegando al ataque de ira. Pienso en mi caso personal, esa transición, ese puente, a veces es de 0 a 5 segundos. Entonces, porque a veces no me doy cuenta que estoy teniendo, es como, vamos a poner la situación que ponías recién del auto. No es que quizás se toma sus 10 minutos, es como que llegás ahí muy rápido. Entonces, ¿cómo desacelerás ese proceso o cómo lo frenás de antemano? ¿Qué pasa si? Vamos a hacer de cuenta que esta es una pregunta de un paciente en el hospital. ¿Qué pasa si nosotros ensayamos esto continuamente y se te hace carne, se te incorpora? Y acá voy a apelar quizás incluso al ego. Vos no querés tener ira. Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Te acordás el evento de mi auto, lo que me pasó? Sí. Está mal lo que voy a decir. Pero ¿quién ganó y quién perdió? Vos ganaste, él perdió. ¿No es un buen incentivo para no calentarte? Sí. Si vos lográs eso, por eso yo te decía al principio que, ojo, desde el punto de vista psicológico, aún con Jung y distintos autores, el ego es lo mismo que el yo, es la identidad. Pero cuando hablamos de ego, en el sentido de que el ego te puede hacer mal, es la máscara que uno construye y que debiera deconstruir, o por lo menos redimensionar. Pero fíjate que quizás estoy apelando a tu ego y decir, qué buen negocio no calentarme. Qué bueno, porque ¿qué dijimos? Que paz, serenidad y calma. Siempre cruzando los dedos, ¿eh? Yo siempre, siempre, es poco probable que me hagan enojar mucho, porque fui aprendiendo. Eso que a vos te pasa de 5 a 10 es porque el ataque de ira, en general, es on-off. O está la ira o no está. ¿Viste las tramperas para ratas? Que se pone un quesito y tiene una cosa así, y que si la rata toca el queso hace así de golpe, eso es un ataque de ira. ¿Cuál es el tema? No llegar al quesito. Por eso lo que hay que hacer es que no escale el enojo. Ahora, la pregunta es, bueno, está bien, pero escaló. Llegué acá, tengo un ataque de ira. Cuando uno está entrenado y sufriste las consecuencias suficientes veces, vos probablemente por edad, tus ataques de ira te han lastimado relativamente poco. Con el tiempo vas a caer en la cuenta que cada vez es más caro los ataques de ira. Entonces, ¿sabes qué? Ahí sí viene el ataque de ira en sí. Yo hoy sé, pero lo hago casi automáticamente, que cuando tengo ese enojo desproporcionado, un ataque de ira, y lo dije antes, los he tenido y los voy a volver a tener. Pero quiero que sean lo menos frecuentemente y salir del incendio. Porque el ataque de ira es un incendio. ¿Y vos qué haces cuando estás en un edificio que se incendia? Te vas. Es lo más inteligente. Entonces, si yo estoy en el incendio, me voy. Físicamente tengo un ataque de ira.
con alguien en el hospital, en un lugar público, en la oficina, tengo un ataque de ira, cuando identifiqué al diagnóstico, me doy media vuelta y me voy. A los 10 metros, la ira hizo así. Primero porque lo que te estaba pasando deja de pasar. Y segundo porque, y ahí caminá varias cuadras, consumís la adrenalina que generaste en el ataque de ira, que es una descarga del sistema simpático para reaccionar biológicamente como ataque o huida. Bueno, yo ahí huyo. Es lo más inteligente que puedes hacer. Tal cual. Hay algo de la adrenalina que uno libera cuando tiene un ataque de ira, que es cierto que tarda mucho después. Si uno no la saca de alguna manera, es como que se queda en el cuerpo, por más de que tu cabeza ya esté en otra, en el cuerpo todavía se quedó con esa sensación. ¿Te quedas caliente? Sí. La adrenalina está para eso y está bien. Está para luchar si no podés escapar. Pero el tema es que sos una olla a presión. Ahora, si uno camina, yo le digo a las personas, está en una empresa, está en un lugar, baje las escaleras y suba. Mira, la próxima vez que tengas una calentura, casi seguro te pones dura, rígida, así. Subí 4 pisos, bajá 4 pisos y volvé a censar el estado de ánimo y la tensión muscular. Hizo así, pero lo podés medir, se mide con algo que se llama heart rate variability, con variabilidad cardíaca, con el equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Eso está medido. Se te va la calentura. Cuando recién me decías que un ataque de ira le cuesta muy caro, ¿es al cuerpo, es a la salud física, es al corazón? ¿A qué le cuesta caro? A vos. Uno está enterito. En un ataque de ira se duplica la posibilidad de infarto desde el ataque hasta 4 horas posteriores. Por eso uno ve en televisión que a alguien lo asalta y se murió de un infarto. Es decir, se puede romper una placa de ateroma por ira, porque las placas de ateroma, que son la aterosclerosis de las arterias coronarias, por ejemplo, son muy frágiles, pero no porque sean grandes. Mirá, los perros no mueren de infarto, los animales no mueren de infarto. Es una rareza el infarto en un animal. El infarto es una enfermedad humana. Los perros, los gatos, los caballos, tienen aterosclerosis. Tienen placas de ateroma que van tapando las arterias, pero las arterias en general no se rompen, esas placas de ateroma. Si yo tengo la especialidad en clínica y en cardiología. Si yo fuera cardiólogo de perros, no tendría pacientes perros con infarto, casi no tendría. Sí tendría con otras enfermedades cardíacas, miocardiopatías, pericarditis en un perro, enfermedades valvulares en un perro, insuficiencia cardíaca en un perro, arritmia cardíaca en un perro, pero no infarto. El infarto es una enfermedad humana. No hay infarto sin sufrimiento. En psiconeuroinmunoendocrinología sostenemos que el interior de una arteria tiene algo muy finito, que es como un celofán que se llama endotelio, que es transparente como si fuera un celofán. En ese celofán se forma una placa de ateroma. La gente cree que el infarto se produce cuando la placa de ateroma tapa la arteria y no pasa sangre. Eso no es cierto, es raro que pase eso. Se produce el infarto, Mili, cuando esa placa de ateroma se rompe. Cuando se rompe, sale el contenido de esa placa a la sangre, y la sangre que viene por acá impacta con su contenido e inicia el proceso de coagulación y se forma un tapón. Entonces deja de irrigarse para aquel lado y entonces lo que irrigaba esta arteria coronaria, todo este músculo deja de tener sangre, oxígeno y nutrientes, se muere y se llama infarto agudo de miocardio. ¿Y por qué se rompe la placa? Por sufrimiento, por inestabilidad de placa. Se llama accidente de placa. Y está probado que como mínimo 1/3 de los casos es por emociones negativas. Pero esas emociones negativas se llaman estrés. Pero el estrés genera otras cosas, como por ejemplo el consumo de sustancias, como por ejemplo comer más, fumar más, no seguir las indicaciones médicas, no ser disciplinado. Entonces indirectamente también el estrés genera, y nosotros decimos que como yo no sé, quiero transmitir eso, el infarto es una enfermedad humana. El hombre es el único animal que se infarta. Para infartarte hay que saber sufrir. Tal cual. Bueno, y es otra buena herramienta este conocimiento para frenar un ataque de ira. Quiero pasar a un punto más que me interesó mucho, que es la importancia de llevar un diario. Ah, ese es hermoso. Ese te da un autoconocimiento
Eso lo formuló un esclavo que es Epícteto. Es muy interesante la filosofía estoica porque ¿te acordás cuando decíamos que filosofamos porque tenemos el estómago lleno? Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Pero Zenón de Sitio había sido un poderoso, perdió toda su fortuna, pero bueno, fue un exitoso. Pero después fue Marco Aurelio, que era el más grande, el emperador más grande en su momento, y era un filósofo estoico. Séneca, un senador romano, era filósofo estoico. Pero la escuela de Heriápolis, que fue fundada por Epícteto, Epícteto había sido esclavo y fue uno de los más grandes filósofos. Y escribió un manual, no él, sino Arriano, un seguidor de él, que eran las enseñanzas de Epícteto, que se llama nada más y nada menos que manual de vida. Nada más y nada menos que manual de vida. Y recomendaba llevar un diario, que después lo formalizó Séneca en el Imperio Romano, diciendo que lo ideal es a la noche. Yo lo hago a la noche. Y le voy a decirte a vos y a tus seguidores que hagan esto por lo menos 3 días. Si lo hacen una semana sería genial. Como vivimos en una sociedad moderna donde estamos todos muy metidos en el lío, les propongo que se pongan una alarma en el celular a la noche para no olvidarse. Y se responden todas las noches 3 preguntas. No les va a llevar más de 5 minutos. No es llevar un diario, me levanté a tal hora, desayuné esto, fui al trabajo, tuve tal problema, me salió bien lo otro. No es eso. Es contestarte todas las noches 3 preguntas. Es maravilloso, ¿eh? Te cambia la vida. Hacelo. Ponete la alarma porque te vas a olvidar. Y después andá leyéndolo y decime el resultado que te da la semana. Esto es un fármaco. Es autoconocimiento. 3 preguntas. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hubiera hecho de modo diferente? ¿Qué hice mal hoy? Pónelo. Traté mal a alguien. Alguien me llamó, no le di bolilla. Desestimé algo. Estoy haciendo un plan de reducción de peso y me comí 3 bolas de fraile. Anotalo. Te enterás vos solo, es privado. Si lo haces en el celular, te lo contestás ahí, lo haces privado, tenés tu huella digital. ¿Qué hice mal hoy? Segundo, ¿qué hice bien hoy? Seguro hiciste algo bien. Hablaste con alguien, ayudaste a alguien, llamaste a tu mamá, le dijiste te mando un beso, te quiero. ¿Qué hice bien? Cumplí con una tarea, tenía que estudiar, estudié, atendí bien a un paciente, me pararon en el pasillo y yo estaba apurado, pero igual consideré el ¿qué hice bien? Y tercero, ¿qué hubiera hecho o hubiese hecho diferente ese día en base a las 2 respuestas anteriores? Por ejemplo, administrar mejor mi tiempo. Si haces eso 7 días, sacás conclusiones y un autoconocimiento. Si no podés bajar de peso y ves que todos los días comiste bola de fraile, ya sabes bien por qué es. Por eso no te tenés que mentir y anotarlo. Porque si yo te pregunto a vos, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué hubieras hecho de modo diferente ayer? Mili, vos no te acordás, porque ayer no te preguntaste esto y pasó. En cambio, si vos te lo haces hoy a la noche y lo haces 7 días, vas a tener 3 respuestas. ¿Qué haces mal regularmente? ¿Qué haces bien regularmente? ¿Y qué hubieras hecho de otro modo regularmente? ¿Y qué haces con eso? Lo que haces mal, disminuí la dosis. Lo que haces bien, aumenta la dosis. Y en base a esas 2 cosas, corregí la tercera. ¿Qué harías de modo diferente? Es extraordinario. Hay algo muy loco de escribir que es, a mí me pasó hace poco que encontré un diario de, ponele, tendría 8 años, o sea... ¿Un diario tuyo? Un diario mío de 8 años atrás. Un lujo. Un lujo total. Lujo. Y no es algo que hago usualmente, pero y con esto dije, debo retomarlo porque me di cuenta que los problemas que yo anotaba o las conductas o hábitos que quería cambiar, lo volví a leer 8 años más tarde y algunas las seguía repitiendo. Entonces, y eso fue como muy revelador como para mí, como para decir, wow, o sea, no cambió tanto. Y es cierto que a veces uno cuando no anota las cosas es como que lleva menos constancia y se las olvida. Y aparte, cuando lo anotás, cambia. Vos fijate qué es lo importante en cualquier papel. Cuando te dicen firme acá, firmar ya es distinto, porque estás poniendo tu rúbrica. Cuando
Yo propongo que lo hagan en un cuaderno. A los pacientes les digo, es mejor en un papel. ¿Por qué? Porque duele. Cuando lo haces duele. En un celular no es igual, en algo digital, por lo menos a mi edad. Después, si lo haces digitalmente, igual después lo lees y te llega. Pero cuando lo escribís, traté mal a fulano de tal, y lo ves escrito, la mano, porque pasa físico, y el cuerpo y la mente es una cosa. Cuando pasa físico, es como la palabra es un abstracto. Hasta que la entendés, pasa a ser real. Miedo, culpa, vergüenza. ¿Qué me pasa? Tengo vergüenza. Pasó de palabra abstracta a realidad. Cuando lo escribís, entonces, ¿qué es lo que hago mal? Durante una semana, baja la dosis. ¿Qué es lo que hago bien? Subí la dosis. ¿Qué hubiera hecho diferente? Y tener más tiempo para mí. Bueno, un poco vuelvo a lo que decíamos recién, que a veces está en la simpleza poder cambiar las cosas que tanto nos conflictúan o que nos acompañan por tantos años. Como escuchándote así decirlo, no suena tan complicado. Es que no es complicado. Lo que pasa es que la hacemos complicada. Cuando hacemos los talleres de filosofía y estrés, pasan por acá. Y después, nosotros le decimos a los pacientes, los talleres son los días jueves en el Hospital de San Isidro, duran 90 minutos, tiene 4 turnos en el día, y le decimos, lo más importante no es esta hora y media que usted va a estar acá. Lo más importante son las horas que nos separan de acá al próximo jueves. Por eso todos llevan papel y lápiz, todos llevan cuadernos. Decimos, esto es un taller y acá se trabaja, es una escuelita. Y nos acordamos de Epicteto, escuela de vida. No es difícil. Perdona, por ahí cuesta. Pero es más fácil de lo que uno cree. Y aparte, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No te tiene que salir bien. Te tiene que salir regular. Y si te sale regular, te cambia la vida. Si te sale regular y comías 3 bolas de fraile, y a lo mejor comés después una sola. Y digo en ese ejemplo tan simple para materializarlo, pero es, por ejemplo, tratar mal a alguien. Y aparte, la cara, mira, Gandhi dijo, pero lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero Gandhi tenía una frase como, la vida es como un espejo. Si sonrío, me devuelve la sonrisa. Y la vida es eso. Totalmente. Lo que yo le doy, me devuelve. Se puede hacer, no es difícil, que uno no tiene que tener la noción de que sos un budista. Y aparte también es difícil vivir con todas esas cosas con las que no tenemos ganas de vivir. O sea, es elegir una dificultad o la otra. Dani, te quiero hacer la última pregunta y ya con eso te libero, que es la última pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a este podcast, que es, vos, en tu profesión, en tu trayectoria, en tu vida personal, si me pudieras decir una cosa, la más importante que aprendiste del ser humano. Abrazar, querer, comunicarse. Cada día lo valoro más. Porque hay una etapa en la vida que uno le da menos importancia porque estás yendo. Es un avión a toda potencia, a todo motor, en ascenso. Después en la vida tiene el recto y nivelado en aeronáutica. Tal altitud de vuelo, con motores estabilizados, con el rumbo fijo. Pero cuando vas llegando a destino, cuando empezás a jugar una frase que me llega, los últimos 20 minutos del segundo tiempo, empezás a valorar cosas, lo cual es buenísimo. Porque la gente dice, uy, qué lástima que no lo aprendí antes. Bueno, pero hoy lo que tengo es el día de hoy. ¿Te acordás como ya estoy muerto? Y la verdad es que todos tenemos... La vida es otra concepción estoica. La vida comienza todas las mañanas. Eso parece una pavada, es extraordinario. No importa lo de hoy, mañana empezás de vuelta y es una suerte. Si yo hoy privilegio esa parte de Zenón de Sitio, que es la relación con el otro. Y acordate que en un momento me salió, porque se enlazó, Goethe cuando dice, es más feliz, príncipe o campesino, quien encuentra paz en su hogar, en su carpa chica. Así que eso valoro mucho hoy. Me encantó. Gracias por estar acá y un placer escucharte. Gracias por la invitación.